Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca proclama tu alabanza y anuncia tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de mi vejez, no me abandones, porque se agotan mis fuerzas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo, por mi parte, seguiré esperando y te alabaré cada vez más. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Vendré a celebrar las proezas del Señor. Evocaré tu justicia, que es solo tuya. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud, y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Entonces te daré gracias con el arpa. Por tu fidelidad, Dios mío, te cantaré con la cítara. A ti, el Santo de Israel. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él
llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, estamos, como lo venimos anunciando, transitando ya este tiempo ordinario, o este tiempo también llamado litúrgicamente tiempo durante el año, ¿no? Un tiempo, como conocemos todos, no es donde nos enfocamos en ninguna solemnidad o celebración puntual del Señor. Ya han terminado, desde que comenzó el año hasta hace una semana menos, todas las grandes solemnidades propias que nos ayudan a celebrar y a tomar conciencia de que nuestra vida está elegida por Dios y está consagrada y redimida por Dios en Jesucristo. La Navidad, como la encarnación, la llegada del Salvador; la Pascua, como el signo de la entrega total y absoluta de Jesús por nosotros, destruyendo con su muerte nuestra muerte y resucitando para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Esas celebraciones litúrgicas entonces ya han culminado. Que haya culminado dentro del año litúrgico esos ciclos específicos no significa, obviamente, que no tengan que seguir en nuestro corazón resonando, ¿no? Y haciéndonos seguir madurando y profundizando esa identidad que Dios mismo en Jesús nos ha dado. Y dando gracias porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios no dice una cosa hoy y mañana la cambia. Dios es fiel, porque Dios es un sí eterno de amor. Es un sí por nosotros, es una elección que hizo por nosotros, y de una vez y para siempre. Y la historia de la salvación lo comprueba, porque a pesar de que el hombre, creado por Dios a imagen y semejanza y con todo amor, y puesto como el privilegiado de la creación, donde todo estaba a su servicio, lo ofende a Dios y toma otros caminos, queriendo hasta ocupar su lugar y haciéndolo a un lado, como que podría vivir prescindiendo de él. Sin embargo, Dios no se da por vencido. Viene una y otra vez al encuentro del hombre, y lo sigue haciendo hoy también. Y si bien lo hizo de una vez y para siempre en cuanto a la redención, al perdón definitivo y a la manifestación absoluta y eterna de su misericordia en Jesús, muerto y resucitado, hoy lo sigue renovando en cada uno de nosotros, según nuestras propias necesidades y según también nuestras propias fragilidades e infidelidades. Dios es así, Dios es así. Y nos habla, nos cuida. Lo único que espera de nosotros es que creamos en Él, que le creamos a Él y que por consiguiente tengamos un oído atento, porque nos habla. Que no caigamos en el error de estar sordos porque nos ha aturdido otras voces, otros ruidos del mundo, y que muchas veces son tan tramposos y elegantes que nos obnubilan y nos llevan por caminos de perdición, donde le damos a Dios una parte de la vida y así al pasar, y nos dejamos arrastrar solamente por lo meramente terrenal. Entonces, no solo que no escuchamos a Dios porque no nos permitimos, sino que eso hace que nuestra conciencia se anestesie. ¿Qué quiero decir? Que no podamos hacer exámenes de conciencia, que no podamos discernir para seguir creciendo y purificándonos y tomando los caminos adecuados, es decir, volviendo a elegir a Dios y todo lo que nos une a Él y a los demás. Eso es anestesiar la conciencia. El mundo anestesia las conciencias. Y fíjense que justamente de eso se trata la palabra de Dios de hoy. Venimos leyendo en estos días de semana la primera lectura, que está tomada de la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Pablo ya siente que él está terminando su vida, que se acerca el fin de su vida terrena, que ya está próximo su martirio, que el haber sido fiel a predicar el Evangelio
y a no haberse callado nada y haberse juzgado por el Señor, porque el Señor lo eligió y él aceptó la elección, lo va a llevar a la muerte, al martirio. Y entonces le escribe esta carta a Timoteo, dándole sus últimas recomendaciones y alentándolo a que él también sea fiel, un apóstol fiel, un pastor fiel ante esa comunidad que se le confió, ¿no? Por eso le dice, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable, con afán de enseñar. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Al contrario, llevados por sus inclinaciones humanas, carnales, se procurarán una multitud de maestros que les halagarán los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Buscarán profetas, pseudo predicadores, que les dirán lo que la gente quiere oír y entonces quedarán contentos, pero se alejarán de la verdad. Y él insiste a Timoteo, y un poco hoy la palabra de Dios, que es palabra viva y ustedes lo saben, ¿no? No está solamente referida a una etapa pasada de la historia, sino es un presente continuo de sabiduría y de enseñanza. Hoy es el Espíritu Santo quien con estas palabras nos está hablando a todos, a cada uno, a mí también, a cada uno. Y nos pide que escuchemos, y nos pide que seamos fieles, y que estemos atentos, y que no nos dejemos endulzar la oreja por aquellos que nos dicen lo que nosotros buscamos o nos gusta escuchar, sino que también aceptemos que el Espíritu habla a través del hermano cuando el hermano que nos ama nos corrige y nos marca nuestras miserias, nuestros errores, justamente porque nos ama y para que salgamos del error, porque estar en el error es un peligro interior, un peligro espiritual. Porque si nuestra conciencia está adormecida, endurecida y en solo sintonía con lo terrenal, con lo material, con lo superficial, con lo mediocre, perdemos el gozo del amor de Dios y por consiguiente el compromiso con los demás, porque una cosa lamentablemente lleva a la otra. Estar enamorados de Dios y sentir su amor, amándolo, nos lleva a amar al otro, pero estar alejados de Dios y cerrados en el egoísmo que nos impone o que nos ofrece permanentemente el mundo, hace que también nos olvidemos del otro. Una cosa es así. Entonces fíjense qué claridad la palabra de Dios, ¿no? Tú, en cambio, le dice a su discípulo Pablo y el Espíritu hoy a nosotros, tú, en cambio, vigila atentamente, soporta las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio, es decir, lleva adelante tu vida cristiana y sé servicial. No se lo dice solamente, en este caso Pablo, a un apóstol y a un pastor de una comunidad, por supuesto que a nosotros primeros que nada nos habla, pastores, pero que si no nos habla a todos. Por eso se nos presenta como palabra en la liturgia para todos, porque somos todos predicadores, somos todos elegidos, somos todos consagrados por el bautismo, somos todos ungidos por el Espíritu y por consiguiente enviados en el amor del Señor a ser sus testigos y a decir la verdad y a jugarnos por la verdad, aunque eso nos lleve a soportar pruebas. Pero nos dice también, vigila atentamente, porque no estamos trabajando para nosotros, ni buscamos predicar o anunciar nuestras propias verdades o convicciones humanas, sino que hemos recibido una gracia y esa gracia del amor nos invita a amar. Somos instrumentos. Y qué lindo es ser un fiel instrumento, dejarnos usar por Dios como herramientas de Dios. Porque sabemos que viviendo de esa manera la vida nuestra alcanza plenitud. De eso nos habla el Señor. Y no tener miedo. Pablo dice algo muy lindo, ¿no? Como una experiencia de vida. He peleado hasta el fin el buen combate. He concluido mi carrera. Conservé la fe.
Y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Es decir, Pablo da testimonio, está convencido de que haber trabajado para el reino tiene como consecuencia la paga del gran Señor, que es generoso y sabe recompensar con amor. Eso es maravilloso. Que nosotros podamos tener esta convicción desde la fe, ¿no? Conservé la fe, concluí mi carrera, peleé el buen combate. Esa tiene que ser nuestra vida. Sería hermoso, Pablo está lleno de estos halagos a Dios y reconocimientos de su vida, ¿no? Qué lindo sería que nosotros, llegado el momento final de nuestra vida, o cuando ya van pasando los años y vemos que las fuerzas físicas ya no son las mismas, ¿no? Y bueno, y ya no tenemos, y ya pasó mucho de nuestra vida, y cada vez nos queda menos hilo en el carretel, podamos decir con paz, podamos decir con confianza y alegría, porque creemos en el Dios justo, esto que dijo Pablo, ¿no? Yo concluí mi carrera, me queda poco, conservo la fe, y sé que me está preparada para mí la corona de la justicia, que el Señor como justo juez me dará, porque yo creo en su misericordia, yo creo en su manifestación, y que no nos sintamos defraudados, que no nos sintamos abatidos, aunque a veces humanamente aflora, ¿no? Ante el límite o ante la inminencia de una posible muerte, llamémoslo con el nombre que ésta tiene. Nos pueda venir el miedo, nos pueda venir la incertidumbre. De hecho, está bien claro que nos cuesta mucho todavía cristianizar la muerte. La seguimos viendo como peligrosa, como lejana, como no porque hay que buscarla, vendrá cuando tenga que venir, pero tampoco hay que espantarse ante ella. Jesús lo dice, no tengan miedo a la muerte del cuerpo o a quien puede matar el cuerpo, tengan más bien miedo y cuídense de aquel que pueda hacer que el alma de ustedes termine en la nada. Y eso es el mundo. Si yo le entrego mi vida y mi alma y todo mi ser al mundo, me va a terminar en la nada. Ahí sí voy a morir con miedo. Porque si yo puse todas mis seguridades en las cosas del mundo, cuando yo me vaya de este mundo y deje todo lo que era mi seguridad, obviamente que voy a sentirme desesperado, angustiado, con terror. Y lo mismo nos pasa cuando nos despedimos a un ser querido en esta sintonía, ¿no? Porque hay mucha gente que no logra salir del duelo, es decir, del dolor continuo, que tiene su lógica. El duelo está comprobado que hay que vivirlo humanamente. Ese dolor, esa sensación de tristeza, de nostalgia por la ausencia, extrañar, eso es hermoso y es noble. Y es imposible no sentirlo, es más, sería peligroso no sentirlo. Pero el problema es cuando uno queda anclado en el dolor y en la desesperación, como que ahí estuviera todo y no logra salir, no logra elaborar, no logra entregar al ser querido, sabiendo que él ya cumplió su etapa, que él ya peleó el buen combate y que ahora le espera y ya la debe tener, la corona de justicia que es la vida eterna. Entonces, ese dolor primario luego se va diluyendo para dar lugar a la esperanza, a la alegría de saber que ese ser amado ahora está en la gloria, porque en este mundo supo dar amor, porque en este mundo supo pelear el buen combate y mantener la fe. Entonces, yo me siento en paz por él. Cuando uno despide un ser querido, se suele hacer una oración, ¿no? En el momento de la sepultura, o muchas veces se suele hacer repitiéndolo año a año en el aniversario, lo que se llama la oración del responso, ¿no? Hagamos un responso por nuestro ser querido difunto. ¿Qué significa responso? Responso significa respuesta. Es decir, es la respuesta que nosotros, cristianos, que conocimos a este ser querido y lo amamos y lo despedimos, es la respuesta que le damos a Dios por él que ya terminó su vida. Y le decimos, Señor,
Yo respondo por él, por mi padre, mi hermano, mi suegro, mi abuelo, mi amigo. Respondo por él. ¿Por qué? Porque durante esta vida, Señor, yo doy testimonio de que fue una excelente persona. Porque supo dar amor. Porque tuvo sus cosas, claro que sí. Porque habrá tenido sus fallas, sus berrinches, como todo ser humano. Porque habrá tenido sus errores y a veces tal vez errores difíciles, como cualquiera los puede tener. Pero yo respondo aún así por él. Y te lo entrego, Señor. Y quiero que lo tengas con vos. Yo que lo conocí y lo amo, ahora que partió hacia tu presencia, recibílo, Señor. Respondemos por él y por eso oramos por él. Y eso es hermoso, porque esto habla de lo que nosotros conocemos en la Iglesia y lo rezamos en el credo como la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? Estar en común unión unos con otros. Y no con los santos que ya están en los altares, sino la santidad propia de nuestra vida ungida por el bautismo. Vos sos santo, vos sos santa, yo soy santo. No porque seamos virtuosos, sino porque el Señor nos hizo santos cuando nos consagró por la fuente bautismal, haciendo que muriera el hombre viejo por el pecado original y surgiera el hombre nuevo, resucitado con Cristo, en santidad. De manera que la santidad es comunión con Dios, amistad con Dios, que por supuesto nosotros en la vida la vamos desarrollando, la vamos haciendo crecer. Claro, es como decir, sos imagen y semejanza de Dios. ¿Imagen por qué? Porque Dios te creó pensando en Él. Proyectó en vos, en tu vida, su propia vida. Eso es la imagen. Ahora, ¿qué es la semejanza? Es la actitud tuya, como hombre o mujer de fe, de vivir como Dios quiere que vivas, en santidad, es decir, dando amor, en el servicio, en la misericordia, en el encuentro con el otro, en la sana disponibilidad ante la necesidad del otro, en la creatividad o en la iniciativa para darle una mano al que lo necesita. Eso es la santidad puesta en marcha, que está ligada obviamente con el amor. Es amar concretamente. Entonces nosotros reproducimos esa imagen de Dios y nos vamos asemejando a Dios con nuestra vida, con nuestra voluntad, con nuestra elección de tomar el camino que nos marcó Jesús. ¿Se dan cuenta? Y eso no queda sin recompensa. Todos somos imagen de Dios, pero no todos trabajan por asemejarse a Él. Se olvidan porque se asemejan al mundo. Se habla de modelos. Hoy está lleno de modelos y que algunos son buenos ejemplos o modelos en determinadas cosas. A los que nos gusta el deporte, el fútbol, nos gustan de pronto como modelo, qué lindo, cómo me gustaría jugar como Messi o como Maradona. Qué lindo juega y qué lindo es verlo jugar. Y hasta ahí. Pero cuando ya esa persona empieza a trascender a lo que realmente es un deportista bueno, haciéndolo yo un ídolo y haciéndolo yo prácticamente queriendo, no sé, reproducir mi vida en él, ahí es el problema. Entonces ya caigo en la idolatría, sea un deportista, sea un hombre de la cultura, sea quien sea un cantante, un artista, un famoso. ¿Cuánta gente va atrás desesperadamente? Uno a veces se pone a pensar, y disculpen si me extiendo, pero son cosas que me brotan a partir de esto que les digo, pero yo recuerdo que cuando hace ya un par de años iba todos los martes, tenía que ir a Palermo a celebrar misa y hacer un curso todos los martes, a las 8 era la misa, de manera que 7:30 de la mañana ya estaba por ahí por la zona de Palermo. Y no pocas veces veía colas alrededor de la rural de jóvenes adolescentes que habían pasado la noche con sus carpitas haciendo colas para sacar la entrada para ver tal o cual banda. La noche entera, y noches de frío, noches a veces de lluvia, pero ahí estaban firmes.
Y todos sabemos que esto es así, ¿no? Entonces ven la idolatría, que va más allá de un gusto, que va más allá de, sí, a todos nos gusta ver un buen espectáculo, un buen artista, pero que va más allá, y que llenan estadios y todo lo que esto encierra, ¿no? No voy a entrar en detalles, pues ya no es solamente ir a ver una banda, sino las famosas previas, los famosos excesos, la droga y todo lo que tristemente hoy abunda y sobreabunda en la vida de nuestra gente y de nuestra juventud especialmente, ¿no? La idolatría que lleva a la perdición. Y los padres no pueden hacer mucho por eso. O no saben hacer mucho por eso, no es fácil. Pero digo, ven, qué clara la tiene Pablo, ¿no? Fíjense, una vez más, vuelvo al texto. Llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina, por el contrario, llevados por sus inclinaciones terrenales, humanas, se proporcionarán una multitud de maestros que les halagarán los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Más claro, échale agua, palabra de Dios. Queridos hermanos, el Señor es maravilloso porque no deja de hablar y se manifiesta con claridad y simpleza desde lo cotidiano y desde el corazón. No esperemos cosas fantasiosas, dice Pablo, en cuanto a Dios. Dios no es mago, ni la manifestación de Dios no pasa por lo extraordinario, ¿no? Sino pasa por lo concreto y cotidiano, porque justamente para eso se encarnó, para eso se hizo como nosotros, para ser uno más, y desde esa humildad y cercanía mostrarnos el camino de la verdad. Y lo único que nos pide es que creamos en eso y lo descubramos desde ahí y desde nuestra interioridad para poder nosotros con nuestra boca anunciar su salvación, como decía el Salmo, ¿no? Vendré a celebrar las proezas del Señor, invocaré tu justicia, que es solo tuya. Tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Que así sea, ¿no? Que se pueda hacer así. Dios quiera que sea esto en nuestra vida, ¿no? Jesús en el Evangelio advierte a los discípulos y a la multitud toda, ¿no?, sobre los fariseos, que eran los encargados de justamente impartir la doctrina religiosa, los maestros de la ley judía. Cuídense porque son unos chantas, no usa esa palabra, usará otra mucho más fuerte, hipócritas, dicen una cosa y hacen otra. Cuídense, cuídense. Y más abajo invita a sus discípulos a contemplar en la época de la fiesta de la Pascua judía, cuando se celebraban las grandes solemnidades en el templo de Jerusalén, uno de los momentos era el tiempo de la ofrenda. Y ahí entonces se hacían grandes colas para ir a poner en el lugar adecuado donde la limosna, hoy diríamos limosna, que era la ofrenda. La gente iba y llevaba plata para el templo, plata para el culto, plata para todo lo que tenía que ver con las disposiciones de los fariseos, ¿no es cierto? Y venía mucha gente de todos lados. Y había muchos ricos que les gustaba realmente que se note lo que hacían y lo que ponían. Pero dice Jesús, fíjense, muchos ricos daban en abundancia, pero llegó una viuda de condición muy humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre, que era lo mínimo. No sé, hoy si quieren, ustedes verán qué ejemplo pueden poner. No sé, 1 peso, qué sé yo. ¿Y Jesús qué dijo? Le dijo a los discípulos, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, desde su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esto, imagínense, está cargado de simbolismo, porque no solamente habla de que ella dio
materialmente lo único que tenía, sino está hablando y está llamando la atención a no dar a Dios lo que nos sobra, no solo materialmente, sino a veces en el tiempo, ¿no? Yo colaboro cuando puedo, en la parroquia o donde sea. Si puedo voy, porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, en el servicio de la iglesia, muchas veces le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Sí se lo damos. Como bueno. Como hasta inclusive solemos decir, voy a misa a cumplir con Dios, como que Dios necesitara de nosotros, cuando somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y por eso vengo a misa, vengo a comulgar, vengo a confesarme y vengo a ponerme a disposición de lo que haga falta en las cosas de Dios para bien de los otros. De eso se trata. Por eso es muy amplio este concepto del Evangelio, que no solo parte de dar generosamente, materialmente a la iglesia, para las necesidades de la iglesia y de los pobres que atiende la iglesia, sino también con mi vida, mi tiempo. Acuérdense que cuando hablábamos de la limosna en tiempo de Cuaresma, no decíamos que la limosna es solo dar. Dar sí, pero también es darme, y no lo que me sobra, sino dar mi vida, disponibilidad. Y esto implica, obviamente, todo un trabajo, toda una concientización de que lo hago por Dios. Y darme a donde haga falta, no con quienes me gustan, con quienes piensan como yo, con ese grupo establecido de que me siento cómodo, sino con toda la comunidad, aunque tenga un carisma en un lugar determinado. Dejando de lado todo lo que pueda ser un obstáculo para servir en comunidad. Mis prejuicios, mis formas de pensar, mis recelos, mis broncas con fulano, mengano, sultano, esas cosas. Habla de una gran purificación el Señor, una gran purificación, que implica dar el corazón y dejar que Él me purifique, no solo una actitud, porque solos no podemos, porque miren, cuando hay ya una idea metida en la cabeza, una programación sobre determinadas cosas y personas, es muy difícil sacártelo de encima. Porque el demonio, ¿sabe cómo te da manija por ahí? Solamente con humildad, mucha humildad y humillación a los pies del Señor, y entregándole todo en la oración, en la contemplación, en el silencio, desde la fe, solo ahí el Señor puede limpiarte, liberarte, y podés hacer la gran obra de la entrega como lo hizo Él en la cruz, por todos, aún por sus propios enemigos. Eso es dar. A eso se refiere Jesús cuando pone el ejemplo de esta pobre mujer. Queridos hermanos, no me extiendo más, pero bueno, que la palabra de Dios siga trabajando, ¿no?, en nosotros, en nuestros corazones, siga obrando dentro nuestro, con luz, con vida, siga realmente, y no la paremos, dejemos, Señor, me hablaste, acá estoy, seguí hablándome, quiero escucharte. Paro mi cantinela para escucharte a vos, acá estoy. Y en el silencio, en la contemplación, dejemos que Dios nos hable y escuchemos con alegría. Y creámosle para que realmente Él haga de nuestra vida algo extraordinario. Porque para eso nos ha creado, para ser extraordinarios, no ordinarios, en el sentido negativo de la palabra ordinario, ¿no?, sino extraordinarios. Es decir, que lo mejor está por venir en mi vida, que hay mucho por crecer, que todavía hay mucho por disfrutar, por entregar, por vivir extraordinariamente en el nombre del Señor. Que la Virgen nos ayude a comprender este hermoso misterio de amor. Que así sea. Que así sea.